Hoy exploraremos un tema que ha afectado a muchos a lo largo de los siglos. El desánimo. Pero, ¿qué es lo que dice la Biblia acerca del desánimo? ¿Cómo podemos nosotros aplicar sus enseñanzas para poder superar esos momentos difíciles en nuestra vida? Acompáñame y presta atención a lo que Dios tiene para ti. Para comenzar, es importante entender qué es el desánimo y cómo puede afectarnos. Imagina esto. Estás trabajando en un proyecto importante, pero te encuentras enfrentando obstáculos en cada paso del camino. Comienzas a sentirte desalentado, como si tus esfuerzos no valieran la pena. Esa sensación de desesperanza y falta de motivación es lo que conocemos como desánimo. ¿Y qué crees, familia? En el año 520 a.C., el pueblo de Israel había regresado del exilio en Babilonia y se encontraba en la tarea de reconstruir el templo de Jerusalén. Sin embargo, la obra avanzaba lentamente y el desánimo se apoderaba de ellos. Y es precisamente en ese contexto que el profeta Ageo recibe palabra de Dios, que busca animar al pueblo. Así que abre tu Biblia en el segundo capítulo de Ageo y vamos a dar lectura a los versos del 1 al 3. El día 21 del mes séptimo vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo. Pregunta a Zorobabel, hijo de Salatiel y gobernador de Judá, al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y al resto del pueblo. ¿Queda alguien entre ustedes que haya visto este templo en su antiguo resplendor? ¿Qué les parece ahora? ¿No lo ven como muy poca cosa? En Esdras capítulo 3, que ya lo vimos, familia, se describe cómo se sintieron aquellos que habían visto el primer templo, tan solo 16 años antes. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, cuando vieron los cimientos de esta casa, empezaron a llorar en voz alta. Tanto así que no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta lejos. Los ancianos lloraron porque habían visto la casa en su gloria primera, cuando Salomón construyó el primer templo. Él no había escatimado en gastos de materiales y contrató al mejor talento que pudo encontrar para hacer el trabajo. Y esto hacía que el templo que iba a ser construido no pudiera igualar la majestuosidad de ese primer templo. Y es aquí donde el mensaje de Dios por medio del profeta Ageo se centra en dos preguntas. ¿Es el nuevo templo como nada comparado con el templo de Salomón? Y es que ahí, hermano, es donde pregunta al pueblo si alguien recordaba la gloria del primer templo, construido por Salomón. Y muchos de ellos eran ancianos que lo habían visto en su esplendor original. Y cuando ellos empezaron a comparar el nuevo templo con el de Salomón, se sintieron desanimados por la simplicidad del segundo. Y familia, puedes ver cómo la perspectiva tiene un impacto tremendo en nuestro ánimo. Por un lado, los jóvenes contentos, felices por trabajar en las cosas de Dios, con ese empuje tan característico de ellos. Y por otro lado, los cuarentones o más, ¿no? Desanimados, tristes, decepcionados porque alzan su rostro y no alcanzan a ver lo que su memoria y sus ojos les dicen que tenía que ser. ¿Y cuántas veces te pasó lo mismo? Te desanimas, te pones triste y quieres aventar la toalla y rendirte porque las cosas tal vez no son como antes. Tal vez abres el refri y para ti está vacío porque antes lo veías lleno a plenitud al 100% y ahora lo ves al 80%. Antes traías un auto del año, ¿no? Salidito de agencia y ahora vas a la misma agencia y solo te alcanza para el seminuevo. El auto trae 2 años de uso y 40,000 kilómetros. Cambiabas los muebles cada año y ahora cada 3. Y ahí es donde nuestros sentidos nos tienden la trampa y creemos que estamos en una situación horrenda y caemos en desánimo. Pero te digo algo, hermano, dime qué pensaría ahora un matrimonio de unos 24 años con un hijo. Ellos dirían, estamos súper contentos con lo que Dios nos da, el refri al 80%, auto seminuevo, solo trae 40,000 kilómetros y muebles nuevos cada 3 años. Dirías, no cabe duda, soy el consentido de Dios. Y hasta este momento solo hemos hablado de la situación, porque también Dios nos plantea la estrategia. Y aquí es donde surgen algunas preguntas, ¿no? ¿Acaso estoy desanimado por pensar demasiado en la situación?
Y ¿sabes algo, hermano? Es posible que te hayas desanimado al pensar en la situación. Los problemas nos recuerdan lo indefenso que estamos ante la vida. Enfermedades, situaciones económicas, problemas con el jefe, el cónyuge, los hijos, etcétera. Pero recuerda que el desánimo puede superarse encontrando esperanza en las promesas de Dios y confiando en su ayuda. Debes dejarlo actuar. Así que hoy vas a poner atención a lo que Dios te está hablando, porque precisamente eso es lo que necesitas en este momento de tu vida. ¿Acaso estoy desanimado por pensar demasiado en el pasado? Y es que muchas veces comparamos el presente con el pasado, y eso nos trae desánimo. Pero es importante recordar que Dios tiene planes para tu futuro y cada día trae nuevas oportunidades para crecer y avanzar. Te digo algo, hermano, el pasado ya pasó. Ya no hay absolutamente nada que podamos hacer ahí. No anheles el pasado. Enfócate y trabaja por un gran futuro. Y hay otra pregunta rebotando ahí, hermano. ¿Acaso me estoy dando cuenta de lo que Dios está haciendo en mi vida? Y es que reflexionar sobre lo que Dios está haciendo en tu vida puede ayudarte a encontrar consuelo y fortaleza en tiempos de desánimo. Reconoce sus bendiciones y su presencia. Esto va a ayudarte a renovar tu fe y esperanza. Valora el trabajo de Dios en tu vida. Esto es fundamental para tener una actitud de gratitud y confianza en cada aspecto de tu vida. Deja las cosas en manos de Dios y empieza a reconocer su amor y cuidado. Él te va a ayudar a superar el desánimo y encontrar ánimo en su presencia constante. Pero eso no solo se queda aquí, hermano. Mira lo que dicen los versos 4 y 5 de este capítulo 2. Pero ahora, ánimo, Zorobabel, afirma el Señor. Sé fuerte, Josué, hijo de Josadac. Tú eres el sumo sacerdote. Sé fuerte, pueblo de esta tierra. Afirma el Señor. Manos a la obra, que yo estoy con ustedes. Afirma el Señor de los ejércitos. Mi espíritu permanece en medio de ustedes, conforme al pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto. No teman. De aquí lo que me encanta son las primeras palabras de Dios. ¡Ánimo! Y es que en el versículo 4 el profeta Ageo está instando al pueblo a animarse. Esta exhortación al ánimo es esencial para enfrentar los desafíos con determinación y valentía. El ánimo implica mantener una actitud positiva y optimista, a pesar de las dificultades que puedan surgir. Y es que en lugar de sucumbir al desánimo, el pueblo debe de fortalecer su espíritu y confiar en la ayuda de Dios para poder superar cualquier ánimo. Y esto es vital, hermano. Nosotros tenemos que recordar que Dios siempre va a ser mucho más grande que nuestros problemas. Así es nuestro Dios. Él es el Todopoderoso, el Omnisciente. Conoce cada aspecto de nuestra vida. Así que ánimo y sostente en Él. Pero no quedan solamente ahí, porque también le dice, esfuérzate. Ageo continúa en el mismo versículo exhortando al pueblo a que esforzarse. Y esta llamada al esfuerzo implica dedicación, perseverancia en la tarea que tienen entre sus manos. El esfuerzo requiere trabajar arduamente y no desanimarse ante los desafíos que puedan surgir en el camino. Es a través del esfuerzo constante que se logran alcanzar las metas y a superar las dificultades. Nos está diciendo, trabaja en ello. Da el extra. Sí, sé que es difícil, pero esfuérzate. En ningún momento Dios está pensando que esto es una tarea sencilla o fácil, pero nos está diciendo, esfuérzate. Ese debe de ser nuestro grito de batalla. Cuando empecemos a claudicar, debemos de esforzarnos y decirnos, esfuérzate, esfuérzate. También dice, manos a la obra. Y es que esta expresión de manos a la obra implica acción y compromiso. En este verso 4, Ageo está instando al pueblo a trabajar.
Y esto significa ponerse activamente en acción y trabajar en la reconstrucción del templo con diligencia y con determinación. Las palabras manos a la obra nos recuerdan la importancia de pasar de las palabras a los hechos y de trabajar con ahínco en la tarea que se nos ha encomendado. Pero también nos dice el por qué. Él dice, no temas. Finalmente en el verso 5, Ageo ofrece una palabra de aliento al pueblo diciendo, y aquí es donde Dios nos está ofreciendo una palabra de aliento, donde le está diciendo al pueblo, no temas. Esa exhortación a no temer es un recordatorio del poder y de la fidelidad de Dios. Y aunque puedan surgir obstáculos, aunque puedan surgir desafíos en el mismo camino, el pueblo no debe de temer, porque Dios está con ellos. Y es esta confianza en la presencia y en la ayuda de Dios que va a permitir que nuestro espíritu se infunda de valor y de fortaleza. Así que esto va a permitir que estés avanzando con valentía y con determinación. Así que cada vez que tú te encuentres en un problema grande, en un problema fuerte, Dios te está diciendo ahí, no temas, no temas, porque yo estoy contigo en cada punto de este caminar. Y es ahí, en medio del desánimo, donde nosotros podemos recordar las palabras de Dios. Ánimo, esfuérzate, manos a la obra y no temas. Así que cuando tú caigas en desánimo, cuando digas, es que absolutamente nada me está saliendo bien, es que por más que trato de hacer las cosas, salen obstáculos una y otra vez y me impide el caminar. Y es de que a lo mejor estoy enfocándome demasiado en el pasado, que estoy olvidándome del presente y estoy echando por fuera lo que es el futuro. Es ahí donde tú tienes que decir, no, tengo que tomar acción, tengo que hacer algo. Y es donde tú tienes que recordar las palabras, ánimo, esfuérzate, manos a la obra y no temas. ¿Cuántos de nosotros hemos trabajado en las cosas de Dios? Y en ocasiones nuestro espíritu cae en desánimo. Cae en desánimo porque a lo mejor estás invitando a la familia, al pueblo de Dios, ¿sí?, a que vengan y le den mantenimiento al edificio y tal vez eres el único que se encuentra ahí. Y sacas tus herramientas y empiezas a trabajar ahí y te preguntas, ¿por qué soy el único que hace esto? ¿Por qué soy el único que está enfocado en hacer estas cosas? ¿Por qué no hay más personas? Bueno, pues ahí es cuando te dice, ánimo, esfuérzate, manos a la obra, no temas. Y esto de manos a la obra también nos debe de llevar a tomar acción, tal vez de otra forma. Tal vez ya no tengo que invitar a los hermanos a que vengan el sábado. Tal vez los tengo que invitar a que vengan el domingo. Y que al final del servicio pongamos todos manos a la obra juntos. Ahí es donde nuestro espíritu puede cobrar ánimo en lo que Dios hace en la vida de cada uno de nuestros hermanos. O en el evangelismo. ¿Cuántas veces estamos nosotros inactivos, sin hacer absolutamente nada? Abrimos la boca a lo mejor con algunas personas, pero no es como algo que tengamos nosotros de labor o de tarea, de decir voy a salir a las calles a anunciar el nombre de Jesucristo para que ellos puedan ser salvos. Y a lo mejor puedes decir, es que pues yo no conozco mucho, ¿cómo es que voy a salir? Me va a dar pena, no voy a saber contestar las preguntas de la gente. Pero ahí es donde también el Señor tu Dios te dice, ánimo, esfuérzate, manos a la obra, no temas. Tenemos nosotros que creer en Dios, porque esto es a lo que nosotros llamamos fe. Es la convicción de lo que no tenemos aún en el momento, lo que no podemos ver, pero sabemos que va a pasar. Es esa certeza de que va a suceder, porque estamos confiando en el Dios Todopoderoso. Así que en medio del desánimo, tenemos que recordar estas palabras que Dios está dando al pueblo. Ánimo, esfuérzate, manos a la obra, no temas.
Y a veces nos vamos a sentir de esta forma, nos vamos a sentir desanimados, pero tenemos que también entender que nuestra confianza no está en el hombre. Y me encanta cómo continúa diciendo, yo estoy con vosotros según el pacto que hice con vosotros cuando salieron de Egipto. Y es que el mismo Dios que hizo grandes cosas en el pasado, porque Él estaba entre ellos, hoy pueden confiar en Él. Y de esa manera pueden ser animados, pueden ser alentados, confiando en que el mismo Dios que hizo grandes cosas en el pasado, las puede hacer hoy y las puede hacer mañana, sin ningún problema. Y también cómo sigue mostrando Dios su amor, porque también les dice, mi espíritu estará en medio de vosotros. Y te digo algo, hermano, esta es una promesa maravillosa que trajo mucha confianza y mucho ánimo al pueblo de Dios. Sin embargo, en el nuevo pacto tenemos una promesa aún mayor. Bajo el antiguo pacto el Espíritu Santo estaba entre el pueblo. Bajo el nuevo pacto Él está en el pueblo de Dios. Dios está contigo. Nunca lo dudes, nunca lo olvides. Es increíblemente amoroso nuestro Señor y Dios, teniendo pleno cuidado de cada uno de nosotros. En el verso 6 al 9 nos dice, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa. Ha dicho Jehová de los ejércitos, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Y en estos versos, familia, Dios está anunciando la intención de Dios de hacer temblar el orden actual en su día del juicio venidero. Y nos encantan las siguientes palabras, ¿no? Cuando dice, y vendrá el deseado de todas las naciones. Y es que a través de los siglos, la mayoría ha visto esta porción como una profecía de la venida del Mesías a este templo que fue reconstruido en los días de Ageo y Esdras. Primeramente inició con los rabinos y continuó entre los cristianos, y encaja bien con la promesa de llenar de gloria esta casa. Charles Spurgeon lo dijo de la siguiente manera: el verdadero deseado de las naciones es Jesús, aunque las naciones mismas no lo sepan. Él es el único, el verdadero reformador, el verdadero rectificador de todo mal, y en ese sentido, el deseo de todas las naciones. Vaya, si el mundo pudiera reunir todo su justo deseo, si pudiera condensar en un grito todos sus deseos salvajes, si todos los verdaderos amantes de la humanidad pudieran condensar sus teorías y extraer de ellas el verdadero vino de la sabiduría, simplemente llegarían a esto: creemos a un Dios encarnado y ustedes tienen al Dios encarnado. Pero ustedes no lo saben. Ustedes en la oscuridad lo buscan a tientas y no saben que Él está ahí. Y es que, familia, el saber que Jesús es el deseado de todas las naciones también alienta nuestro trabajo de evangelismo. Podemos agregar, Cristo es ciertamente el deseo de todas las personas en este sentido. Todos los deseamos. Debemos compartir el evangelio con la gente, porque es lo que ellos desean, es lo que ellos necesitan. Es aquel que puede darle alivio a esa sed que tienen de Él. Y también dice, mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Así que, hermano, cada vez que tú estés trabajando en la obra de Dios y digas, es que no hay presupuesto, sí hay presupuesto realmente. Muchas veces está en nuestra bolsa. Pero tienes que recordar esta porción de la palabra. Mío es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Debes de tener una confianza audaz en que Dios posee cada recurso y te lo puede dar de manera generosa. Cousin Taylor decía, cuando realmente confiamos en Dios, damos generosamente. ¿Y qué significa la respuesta de Dios, hermano? Dios responde a la pregunta del profeta con una promesa sorprendente: la gloria del nuevo templo será mayor que la del primero. Aunque el segundo templo no tendrá la magnificencia del primero,
Dios lo iba a llenar con su gloria. Y esto es hermoso, familia, porque realmente lo que nosotros podemos aprender aquí en este capítulo 2, en estos versos del 1 al 9, es que Dios nos está diciendo de manera clara que la verdadera gloria no reside en la magnificencia material, sino en la presencia de Dios. El nuevo templo, aunque modesto, sería un lugar donde Dios habitaría con su pueblo. Y vamos a concluir, hermanos. El mensaje de Ageo nos invita a mirar más allá de las apariencias y enfocarnos en lo que realmente importa. Y esta es la presencia de Dios. Así que, hermanos, nosotros podríamos decir lo mismo que el pueblo de Israel. Que la gloria del nuevo templo nos inspire a buscar la presencia de Dios en nuestra vida. Y que busquemos en todo momento participar en su obra con fidelidad. ¿Y recuerdas lo que le dijo al pueblo? ánimo, esfuérzate, manos a la obra y no temas. Que tengas una gran noche, familia. Bendiciones.